día estamos viendo con las noticias, estamos viendo los diferentes procesos importantes o de trascendencia que existen en el Perú, que efectivamente vemos, ¿no?, la colaboración eficaz. Es por eso que este ilustre Colegio de Abogados ha tenido bien justamente instruir a nuestros agremiados para justamente combatir con el aspecto jurídico frente a los escenarios de un juicio oral. Después, como tercer ponente, vamos a tener a nuestro doctor Eber Bello Merlo. Nuestro magistrado nos va a hablar justamente la finalidad de la etapa intermedia. Vamos a ver en esta etapa justamente la observación formal, sustancial, cuáles son los aspectos que, por ejemplo, nosotros debemos de realizar justamente en esta etapa intermedia. ¿Cuál es la finalidad? No solamente debe ser esa etapa de mero trámite, ¿no? Justamente el doctor, justo conversando con él, nos decía que debemos de cumplir la finalidad de la etapa intermedia, que viene a ser justamente ese análisis que debe hacer el magistrado para poder recién elevar o remitir si ese caso tiene éxito para un juicio oral. Efectivamente, nuestro magistrado nos va a explicar cuáles son las situaciones y desde el punto de vista como juez nos dará sus alcances, y también nosotros como abogados, litigantes, que estamos día a día en los pasillos de los tribunales, también haremos nuestras preguntas para poder justamente estar preparados y también ejercer una correcta defensa de nuestros patrocinados. Como cuarto ponente vamos a tener también a nuestro doctor Charles Bonifacio Mercado, ¿no? Nos va a explicar el doctor en la cuarta semana que concierne justamente a las pautas, ¿no?, de la litigación oral. ¿Cuáles vienen a ser las estrategias que uno debe de realizar en el aspecto en la litigación oral? ¿Qué debemos hacer nosotros si nos encontramos en el aspecto del Ministerio Público, nos encontramos como defensa? ¿Cuáles son los mecanismos que debemos realizar? En la siguiente semana vamos a tener también a nuestro doctor Juan Carlos Portugal Sánchez. Y en esta etapa, nuestro doctor nos va a explicar justamente, va a ser su campo de acción de nuestro doctor, va a ser el juicio oral, donde justamente él va a venir a explicarnos qué viene a ser las objeciones. Muchas veces vienen a ser algunas herramientas, ¿no?, o algunos mecanismos que nosotros los abogados litigantes usamos, ¿no?, cuando nos encontramos en el juicio oral para tal vez neutralizar o también para desbaratar alguna posición que tuviera el Ministerio Público, ¿no?, o para demostrar tal vez nuestra teoría del caso. El doctor nos va a explicar acá cuáles vienen a ser las técnicas de interrogatorio con la finalidad de justamente de enfocar nuestra teoría del caso, ¿no?, y tener éxito en nuestro caso. De ahí luego vamos a tener a nuestro doctor Roberto Cáceres Julca. Nuestro doctor nos va a hablar lo que viene a ser netamente el aspecto de la casación. Muchas veces es una instancia excepcional donde nosotros recurrimos, ¿no?, inclusive con la última modificatoria, con la última casación, que nos ha traído diferentes parámetros a lo que concierne la casación, ¿no? Nuestro estimado doctor nos va a explicar, ¿no?, primero cuáles son los requisitos, qué es el marco normativo que nos faculta para las casaciones, y otro, también nosotros cuando conversamos con él le decíamos, ¿por qué, por ejemplo, las casaciones muchas veces no tienen éxito? ¿Por qué no tiene éxito? ¿Por qué muchas veces son declaradas inadmisibles y luego no tiene eficacia las casaciones? ¿Las estamos planteando mal seguramente nosotros los abogados? ¿O está existiendo una mala calificación? Entonces, en ese enfoque hemos conversado con nuestro ilustre profesor y efectivamente en esta ponencia o en este ciclo académico nos va a ilustrar cómo mejorar, cómo tener eficacia en nuestros recursos de casación, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto que efectivamente son uno de los temas bastante importantes, ¿no?, que nos sirve a nosotros como abogados litigantes, porque efectivamente nosotros vamos a ejercitar de este mecanismo excepcional justamente para hacer valer un derecho de nuestro defendido, o en este caso de acuerdo a nuestra teoría del caso. Bueno, mis estimados doctores, quisiéramos en este momento dar la bienvenida primeramente a nuestro primer ponente. Nuestro primer ponente es nuestro estimado doctor James Rettegui Sánchez, quien también se encuentra bastante identificado en el aspecto académico, y cuando nosotros le hablamos, doctor, quisiéramos que comparta los conocimientos a través de un diplomado a nuestra ilustre orden de Junín, él encantado y agradecido dijo,
yo me identifico con Huancayo y efectivamente voy a poner los sabios conocimientos que tengo justamente para que los abogados o los sujetos procesales legitimados, quienes tal vez algunos están presentes en este diplomado, puedan participar activamente en margen a un ordenamiento jurídico. Quisiera señalar, nuestro doctor James Rettegui Sánchez tiene el título académico de abogado de la Universidad Peruana Los Andes, el año 2000, una tesis que sustentó justamente referido al derecho penal y fue aprobado por unanimidad. Nuestro ilustre magistrado actualmente viene pues ostentando, ¿no? Actualmente viene a ser juez superior integrante de la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Bueno, doctor, sean mis palabras de bienvenida. Acá está su ilustre Colegio de Huancayo, quien justamente lo quiere escuchar, ¿no? Las sabias, como se puede decir, las sabias letras, ¿no?, del aspecto académico, las sabias letras de su parte dogmática de derecho penal. Queremos nosotros que nos pueda dar esos sabios conceptos, ¿no?, a fin de que nosotros podamos ir preparados a las batallas que día a día, ¿no?, realizamos en los tribunales. Bueno, vamos a dar también en este aspecto tal vez el uso de la palabra a nuestro doctor James Rettegui, ¿no?, y luego empezaremos el evento académico. Debido a esta situación que está pasando a las redes sociales, nuestro estimado doctor está ahí en casa y está con cierta dificultad para poder ingresar, ¿no? Pero en estos momentos solucionamos 30 segundos y nuestro doctor estará en las pantallas para darle la bienvenida. 30 segundos, por favor, mis estimados participantes. ¿Entramos? Mis estimados doctores, bueno, se ha coordinado con informática, van a disculpar también de manera inoportuna el día de hoy, ha pasado esta situación que se nos ha caído en las redes sociales, pero pensamos un momento suspender este evento académico por esta situación, pero tenemos que seguir para adelante. Nuestro doctor James Rettegui acaba de ingresar a la plataforma del ilustre Colegio de Abogados de Junín. Entonces, nuestro doctor, a ver, le vamos a dar la bienvenida a nuestro doctor. Mi estimado doctor, ¿me escucha? Sí, a ver, buenas noches, ¿sí? ¿Ustedes me escuchan perfectamente? Mi doctor, un segundito, por favor. Doctor, inclusive sería bueno, nosotros ya hicimos la presentación de su persona, ya le hemos dado la bienvenida a otros participantes y quisiéramos, doctor, tal vez unas dignas palabras de su persona y empezar con su evento académico, mi estimado doctor. Está bien, perfecto, ya habiendo superado. ¿Sí me escuchan, verdad? ¿Me escuchan? Perfecto, ¿sí? ¿Verdad? En efecto, doctor, sí. Sí. Ok, perfecto. Bueno, buenas noches con todos y con todas, al decano del ilustre Colegio de Abogados de Junín, a toda la plana directiva que han tenido el gusto de poder participar, de invitarme a este magno evento del Diplomado de Derecho Penal y Procesal Penal en esta gestión del Bicentenario. Bueno, yo encantado de poder ayudar, coadyuvar a que, digamos, se pueda desarrollar estos eventos. Y bueno, qué mejor manera de iniciar con un tema tan importante como es el lavado de activos. Yo la verdad que estoy muy emocionado, muy alegre a la vez, entusiasmado de poder iniciar ya mi evento, la exposición que estaba apartada para el día de hoy. Espero que, bueno, colme las expectativas de todos ustedes. La verdad que esperamos de una vez ya empezar con el evento, doctores. Estimado doctor, su público de esta incontrastable ciudad de Huancayo lo espera y quisiéramos, doctor, aprovechar a lo máximo y así como le pedía yo también a nombre de este Colegio de Abogados, ¿no?, queremos esas herramientas para nosotros poder afrontar con éxito los procesos penales, doctor. Y usted siendo tal vez un paradigma de derecho penal y con mucho más razón de nuestra alma mater, la Universidad Peruana Los Andes, lo escuchamos, doctor, de sus sabios conocimientos. Bien, voy a compartir la pantalla, no sé si ustedes estarán viendo lo que yo también estoy viendo, ¿sí? Sí se logra ver, doctor. Ah, ya, ok, perfecto. Ya, ok. Cualquier cosa que ustedes me indiquen, por favor, si es que no me logran escuchar, por favor me lo indican. Bien, buenas noches con todos. Vamos a iniciar este curso
digamos, introductorio y a la vez también ojalá que sea de manera práctica el tema del lavado de activos, ¿ya? Entonces, sin más preámbulos. A ver, vamos a ver un caso que digamos que podríamos verlo hasta en las noticias, en los medios de comunicación social, digamos un sujeto, por ejemplo, que es intervenido en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima, que normalmente en las noticias se puede ver esto, y en la cual pues se le encuentra a estas burrieres, ¿no? Que son estos tipos que se dedican a los que son los que transportan la droga, correo de droga como se llama, inclusive hay mucha criminalística en ese caso, incluso hay un acuerdo penario que la Corte Suprema lo ha trabajado muy bien en relación a este tema del correo de drogas, pero que es normal que, por ejemplo, mujeres que normalmente son contratadas por grandes redes criminales que se dedican a la compra y venta de esta sustancia ilícita, ¿no? En la cual, por ejemplo, se le detecta que tiene 7 gramos de clorhidrato de cocaína, que estaba obviamente, digamos, encima de sus prendas, ¿no? Que normalmente se ha detectado por los, digamos, por los medios tecnológicos que tiene el aeropuerto, y realizaban las pesquisas correspondientes en ese momento, ¿no? Digamos, digamos, Burrier se indica que la persona a quien, digamos, le había contactado, en realidad es el propietario de la droga. Yo solamente, bueno, las Burrieres y todas las personas pues se dedican solo a trasladarlo de un país a otro, y esta persona en el primer interrogatorio establece de que el dueño en realidad de la droga es una persona peruano, y que es el propietario de la droga. Y cuando se le hace la pesquisa a esa persona, al supuesto dueño de la droga, por todos los medios de comunicación social, digamos, por todos los medios tecnológicos de investigación, llegan a detectar pues que esta persona tiene digamos, superávit de patrimonio, ¿no? Que supera el $1.000.000, ¿no? Entre casas, departamentos, hoteles modernos, vehículos, ¿no? Cuentas bancarias, ¿no? Y entre los cuales, pues, digamos, inclusive el dueño de la droga estaba también procesado por tráfico ilícito de drogas. Es más, no solamente el dueño estaba procesado por este delito, sino también el padre del dueño, ¿no? También inclusive condenado por el tráfico de drogas. Es más, los hermanos, los que están alrededor de la persona, también han sido ubicados como personas que se han dedicado al tráfico ilícito de drogas. Obviamente el dueño de la droga estaba dentro de la hoja, digamos, de prontuariados que aparecen registrados en la EA como narcotraficante, ¿no? Pues saben que Estados Unidos tiene digamos, una hoja de personas que supuestamente podrían ser narcos o gente que se dedica pues a los grandes carteles que hay a nivel latinoamericano, ¿no? Entonces, esto definitivamente nos lleva digamos, a un tema que podremos pensar en primer momento de que puede ser o habría un caso de lavado de activos, porque hasta lo que se está viendo en este momento es que la droga existe y que todos estos indicios a los cuales yo les he dicho, las casas, las cuentas, los departamentos, los hermanos que están por tráfico de drogas, ¿no? El padre, el hermano, digamos la OEA, todo eso son indicios reveladores. Todos de alguna manera convergen en que hay, digamos, indicios probados de que aquí hay algo raro en ese sentido, ¿no? Y que podría haber un caso. Capaz un caso para lavado de activos podría ser, porque está, digamos, el patrimonio ingente que se está descubriendo. Sin embargo, el delito fuente, que capaz sea lo más importante, y es lo que me voy a tratar de ocupar en estas horas, es respecto al delito fuente, porque el delito fuente, finalmente, en el caso que les he planteado, no existe una condena al dueño de la droga por tráfico de drogas. Lo que hay es indicios, lo que hay son, de alguna manera, pesquisas reveladoras que indican o que indicarían, obviamente, la existencia de un proceso penal y que sí, que lo tiene el dueño de la droga. Inclusive el padre fue condenado por droga, pero él no la tiene. Entonces la pregunta que cae de Maduro en este caso es,
si es que podríamos nosotros, sobre la base de esos indicios, sobre esa actividad criminal genérica, porque no vamos a pensar que aquí hay una condena o hay un indicio fuerte de sospecha suficiente para poder, digamos, acusarlo por tráfico de drogas, lo que aquí al menos está siendo procesado. Podríamos pensar hasta que habría una investigación preparatoria, nada más con el dueño de la droga. Entonces, la pregunta que yo me hago es, señores, y creo que con esto es que quiero empezar mi ponencia, es que si con estos datos podríamos construir un caso sobre lavado de activos sobre la base de una actividad criminal previa, y que en todo caso hasta podríamos decir de que ya con esto podríamos hasta condenarlo por lavado de activos. Ojo, por lavado, no por tráfico. Por tráfico seguirá, digamos, su proceso correspondiente, pero la pregunta que yo me hago es que si con esos indicios que ustedes están viendo en la lámina puede ser suficiente para condenarlo, bueno, en primer lugar para procesarlo y luego para condenarlo. Entonces, con esta primera pregunta quiero llamar la atención de todos ustedes y vamos ahora a algunas cuestiones prácticas que creo que es necesario que nosotros tenemos que saberlo, ¿no? Porque creo que no podríamos entender un poco lo que finalmente es un caso de lavado de activos si es que no vamos finalmente al concepto mismo, ¿no? Al concepto de qué es lo que es lavado de activos. Y para eso tenemos que remontarnos a, digamos, al acuerdo plenario, ¿no? Al acuerdo plenario del 7/2011, que ustedes lo ven ahí, que en realidad fue un acuerdo plenario que se dio en el marco de lavado de activos y medidas de coerción, ¿no? Para los casos que se venían dando en ese entonces, cuando estaba, me acuerdo, el caso del alcalde de Pucallpa, me acuerdo, Villacorta, ¿no? En ese contexto que se dio este acuerdo plenario, justamente para un poco salvar la idea de que una cosa es incautación cautelar y otra cosa es incautación real, ¿verdad? Entonces, en ese marco se dio este acuerdo plenario sobre el activo, pero a lo que me voy a centrar en este caso es en el considerando octavo, ¿no? El considerando octavo, que es de alguna manera donde marca el concepto al que yo me quiero referir, porque el lavado de activos es un proceso, o sea, es una secuencia, no es como un homicidio, no es como o sea, no podríamos pensar de que el lavado de activos se puede consumar en una instantaneidad, ¿no? En una cuestión de que el sujeto activo con la mano, con el cuchillo lanza y incrusta en el pecho de la víctima ensangrentada y luego pues obviamente se vulnera el bien jurídico, ¿no? Y eso es un delito instantáneo, ¿no? En este caso, como acá están viendo en el cursor, es un delito de procesamiento, es un delito de secuencia de actos consecutivos, ¿no? Que funciona acá en este cursor que estoy aquí, que estoy realizando, se necesitan 3 niveles, ¿no? Y que estos 3 niveles inclusive están descritos en la ley especial de lavado de activos, la 11.006, con sus distintas reformas, pero en realidad no ha cambiado este tema de los actos de colocación, los actos de intercalación y los actos de integración, ¿verdad? Entendido por actos de colocación al primer eslabón que tiene que utilizar o que tiene que realizar el sujeto activo. Es decir, el primer eslabón que habría que, digamos, pasar es el acto de colocación, ese acto en el cual el sujeto activo, que es justamente el que ha cometido el delito previo, pone como primera medida el acto de colocación en el sistema bancario, ¿no? Por eso es el primer momento causal en el que se comete el delito previo y es el primer momento en el cual se inicia el lavado de activos. El delito de lavado de activos se inicia en realidad, de acuerdo a la descripción típica, ¿no? Cuando se coloca los activos, los bienes, las ganancias o los efectos en un sistema bancario, que es la puerta de entrada para el sistema económico, para poder lavar, reciclar, macular los activos ilícitamente obtenidos, ¿verdad? Entonces, los actos de colocación. Luego vienen los actos de intercalación, que es el segundo momento en un orden de prelación. Es decir, no podría haber actos de intercalación si es que antes no habría un acto de colocación.
El acto de colocación está descrito técnicamente en el artículo 1 de la 11.006. Si ustedes ven la ley, la 11.006, van a encontrar en el artículo 1, como el nomen juris dice, actos de colocación y actos de transferencia, dice, ¿no? Actos de colocación o actos de conversión, como lo quieran llamar, o actos de transferencia, ¿no? Y ahí dice algo así como que convierte o transfiere dinero lícitamente obtenido de bienes, objetos, efectos, ¿no? Ganancias, ¿no? Que pudieron ser previstas, ¿no? De obtención ilícitamente obtenido, ¿no? Algo así, dice. Entonces, eso se entiende que es el primer momento del acto de colocación. O sea, que el legislador nacional se está poniendo en ese primer concepto, que es un concepto que viene inclusive desde la historia del lavado de activos de la Convención de Viena del año 1988. El segundo momento del lavado es el que está en el artículo 2 de la 11.006, con el nomen juris, tenencia o ocultamiento, ¿no? Ustedes ven ahí, pueden buscarlo en internet, yo sé que varios están conectados, pueden ver ahí en la ley, pero pueden buscar 11.006 y ahí les sale el artículo 2 que dice tenencia o ocultamiento, que es quizá, podríamos decir, la razón de ser de lavado de activos, porque uno lava dinero para que no sean conocidos o que sean maculados, transformados finalmente en bienes que son totalmente ilícitos. Ahora, hay que ver un tema muy importante, que cuando la ley de la 11.006 habla de tenencia o ocultamiento, no está hablando en sentido semántico, está hablando en sentido contextual, porque finalmente la tenencia, que es en los verbos típicos en los cuales, digamos, se desarrollan en ese artículo 2, son como 6 verbos típicos: administrar, tener en poder, ¿no? Entonces, incluso dice hasta ocultar o guardar, ¿no? Esos son verbos que no habrían que entenderlo en su sentido semántico, lingüístico, sino habría que en sentido contextual, porque inclusive yo puedo tener un carro que lo puedo poner a nombre de mi hijo, ¿no? Lo puedo poner a nombre de mi hijo, pero yo sé que ese dinero viene de una coima, por ejemplo, o de una transferencia ilegal, pero justamente al ir al sistema bancario para abrir una cuenta a mi nombre, que sería el autolavado, eso sería los actos de colocación, porque ahí estoy convirtiendo el dinero ilícitamente obtenido, lo estoy convirtiendo, lo estoy de alguna manera colocando en el sistema financiero, para luego, con ese dinero, comprar un bien y ya hacerlo un poco más difícil desde el punto de vista de las personas que persiguen estos delitos, a la policía, a la fiscalía, a la DEA, que están metidos en este tema de la pesquisa. Entonces, si ya no has podido hacerlo y si ya no has podido procesarlo y no has podido detectar el lavado en el primer momento de colocación, ya para el segundo momento, que es la intercalación, que es el sobreseimiento, donde las ramificaciones ya se van difuminando, ¿no? Entre personas, ¿no? Por ejemplo, ya no está mi nombre si está el nombre de mi esposa, ya no está mi nombre si no está el nombre de mi suegra, ya no está mi nombre si no está el nombre de mi cuñado, de mis hermanos, de mi padre. Y ya no es ya ni siquiera es el dinero que supuestamente habría sido en la cuenta, sino que ya está transformado en o si no, en todo caso, está ensombreseído con un auto, por ejemplo, o está ensombreseído en la constitución de una empresa, y que obviamente ahí está todo el papeleo de la notaría, de la constitución de la empresa, la SUNAT, del RUC, bueno, y después se crea una ficción jurídica, una persona jurídica, que ya ni siquiera está mi nombre. J.R. Sánchez ya, J.R. Sánchez Plus, por ejemplo, o J.R. ya se creó una ficción. Entonces, ¿cómo poder entender de que esa persona jurídica tiene relación con los actos de colocación? Ya no hay forma, porque inclusive el objeto social tiene un rubro distinto al que se dedicó el lavador de activos, y digamos el directorio, que es una SAC, por ejemplo, ya son otras personas, claro, que normalmente son personas vinculadas, ¿no? Pero que normalmente aquí se utiliza en el argot policíaco, la testaferrería, que en realidad es un concepto jurídico que no es propio del derecho penal, sino es propio de los pesquisas.
porque técnicamente no existe la testaferrería, es un concepto terminológico, pero que mucho se utiliza, digamos, en el argot popular. Entonces, esta suerte de intercalación no es un ocultamiento, sino es una exhibición de las cosas que el lavador, digamos, las muestra al público, las muestra a la sociedad, como es una constitución de la empresa, como es una sucursal, por ejemplo, en una esquina. Por ejemplo, ahí en la calle Real, ahí está una empresa, pero con todo su esplendor, con policías, con personas, digamos, con secretarios. O sea, no es que se está ocultando, más bien se está exhibiendo, ¿te das cuenta? Entonces no es en su sentido semántico. Y la intercalación ya se hace un poco más difícil. Y luego, el acuerdo plenario dice integración. La integración, si ustedes ven en todo el Código Penal, bueno, no en todo, pero en la ley especial 11.006 del año 2012, ¿no? Que en pleno gobierno de Ollanta Humala se hizo esta ley, ¿no? Los actos de integración que técnicamente no están incorporados en la ley. Si ustedes buscan el artículo 1, que es los actos de conversión, el artículo 2, que es los actos de tenencia y ocultamiento, el artículo 3, que es el tema del traslado de dinero físico, ¿no? El tema digamos, de salida del dinero o la entrada del dinero fuera del mismo, ¿verdad? Que es el dinero físico. O títulos y valores, que con la reforma del año 2017 se incorporó también el tema de los títulos y valores. En el artículo 4 lo que están son las circunstancias agravantes de las tres anteriores. Y el artículo 5 habla de un tema novísimo, que es el tema de la omisión del oficial de cumplimiento, que se habla de los culposos, y el artículo 6, que habla sobre el tema de qué temas de un delito que tiene que ver con el rehusamiento, no dice rehusamiento, o falsea información respecto a documentación que la autoridad judicial o fiscal está requiriendo. Si tú presentas un documento falso o los libros contables falsos a la fiscalía, eso se te abre un delito, ¿no? Inclusive se agrava si es que fuera cuando se está procesando por un tema de drogas, cuando el delito fue entre droga o crimen organizado, ¿te das cuenta? Entonces, ese es un delito nuevo, el rehusamiento y falsamiento de la información, y el artículo 7, bueno, tiene que ver con temas ya más procesales. Entonces, ¿no? Con temas más procesales, levantamiento de cuentas y todo ese tema. Entonces, pero no está la integración como delito. La integración, finalmente, como dice la doctrina internacional, es el tema del regreso, el retorno del dinero que ya se recicló, no, o sea, primero que ya se colocó, luego se ha reciclado y luego tendría que volver en teoría digamos, al gestor, ¿no? Al que hizo posible todo esto, ¿no? Que es el lavador, el que cometió un delito previo, ¿no? O sea, en teoría tendría que volver, porque ese es el ciclo natural del proceso de lavado de activos, que es la ganancia, finalmente. Entonces, y ahora yo me hago la pregunta, ¿por qué el legislador no ha querido incorporar la ganancia del lavador como un delito autónomo, como pasaría en los delitos patrimoniales, por ejemplo, ¿no? Castigar, en los delitos patrimoniales sería castigar el fin último que ha tenido el lavador de activos, ¿no? Castigar su finalidad ulterior, que es, ¿cuál es la finalidad del ratero? ¿Cuál es la finalidad del raquetero? ¿Ah? ¿Cuál es? ¿Ustedes creen que es para robar y se queda con 50 celulares y con eso él vive? O sea, en su casa él tiene 50 celulares y con eso él va, y él es feliz con coleccionar celulares. No, él los va a vender en la cachina, lo va a cachinear eso. Y va a tener un beneficio económico, un rédito económico. Y ese es el fin último, finalmente, del raquetero, ¿no? Del delincuente es eso, el delincuente, digamos, que se dedica a estos temas urbanísticos, callejeros, digamos, de robo, ¿no? Entonces, en el mismo sentido, el lavador activo también tendría esa finalidad. Yo finalmente pongo un dinero y lo pongo a mi suegra, lo pongo a mis hermanos como constitución de la empresa para que ellos administren esa empresa, y luego de las ganancias que se van obteniendo pueda regresar nuevamente, obviamente, al lavador de activos. Entonces, pero esta suerte de integración no ha sido
no ha sido incorporada como delito. ¿Saben por qué? Porque el delito de lavado de activos finalmente no es un delito patrimonial, no es un delito que se sanciona, digamos, la ganancia económica, que eso podría ser una finalidad que podríamos entenderla como como agotamiento del delito, ¿verdad? Como agotamiento del delito, pero no como consumación del delito, ni mucho menos como ejecución del mismo. ¿Me dejo entender? ¿Verdad? O sea, el legislador nacional, al tipificar el delito de lavado de activos, ha entendido que no es un delito temarístico, no es un delito donde finalmente se persiga la finalidad económica, sino lo que se castiga es que la gente utilice el medio económico, el sistema bursátil, el sistema bancario, todos los agentes económicos lo utiliza al ingresar dinero ilícitamente obtenido, y eso representa una suerte de desequilibrio digamos, en los medios competitivos de los agentes económicos para la obtención de bienes y servicios que deben ser de manera leal y competitiva y con lealtad. Eso es lo que finalmente se protege. No es que el lavador de activos se enriquezca con lo que ha hecho. Él puede ganar 5.000 soles mensuales con lo que finalmente robó todo el año, funcionario público, funcionario privado, qué sé yo, pero finalmente él obtuvo un dinero, claro, pero lo que el legislador quiere entender, y esto por favor que se entienda bien, lo que se castiga finalmente en el lavado de activos no es el fin último, sino el fin medio, que es justamente utilizar estos mecanismos bancarios y económicos que tanto daño le hacen al país a través de la colocación, la intercalación o el sobreseimiento. Ya, hermano, la integración, ya esto es una yapa, es una especie de anexo. Bueno, si se generó una ganancia indebida, bueno, ya pues, pero te voy a castigar no por lo que finalmente tú has ganado, sino porque tú has utilizado el sistema institucional del modelo económico que no debe estar contaminado con bienes ilícitamente obtenidos. Más allá del modelo económico que cada uno tenga en su cabeza, más allá de que si es un modelo de economía social de mercado, si es una economía liberal, si es una... No, más allá de todo, más allá de eso, utilizar el modelo económico para, digamos, es lo que, por ejemplo, pasó en Estados Unidos, ¿no? Por eso que se hizo el tema de la FIFA, ¿se acuerdan? Manuel Burga, ¿se acuerdan? En el caso de la FIFA, de la corrupción, Estados Unidos se molestó porque utilizaron justo los medios, la Conmebol, todos esos utilizaron al sistema americano, y cuando plaza dinero por el sistema americano, dinero ilícitamente obtenido por la retransmisión de los partidos, cuando se estaban llevando todo en carretillas, entonces eso obviamente a Estados Unidos le molestó, aunque de repente se pudieron haber beneficiado algunos agentes del jefe de la Conmebol y algunos presidentes de las federaciones, como en el caso de Manuel, que obviamente se ha investigado. Por haber utilizado el medio, se hizo un caso de lavado de activos en Estados Unidos. Pero bueno, dicho esto, habría que entender, y esto, señores, que quede claro, porque finalmente lo que se está haciendo con lavado de activos se está un poco prostituyendo algunos conceptos, pero creo que es menester, digamos, volver a los inicios, al concepto de cómo nació el lavado de activos, porque creo que se está perdiendo esa brújula importante. El lavado de activos, señores, nace en el año 1988, pero nace, ¿sabe por qué? Nace porque, digamos, ya los instrumentos internacionales ya habían detectado que lo que se estaba generando cuando se estaba sancionando y reprimiendo un tráfico de drogas no era solamente la salud pública. O sea, cuando se estaba reprimiendo un caso de lavado de activos de la compra-venta de drogas, microcomercialización, macrocomercialización, 298, 297, eso es un problema de salud pública. Claro, genera dependencia de la droga a las personas, y eso pues lo hace un ser extraterrestre que puede ocasionar, puede tener versiones alucinógenas, ¿no?
y que puede inclusive matar, robar, en esas sustancias pues definitivamente causan un grado de dependencia absoluto, ¿no? Y que realmente lo enferma a las personas, ¿no? Si no, miren en los casos de Maradona y todos esos casos de grado de dependencia. Entonces, que no era solo un tema de salud pública, o sea, la droga no solamente era ya un tema de salud pública, sino que ya esta gente que estaba vendiendo y que estaba poniendo en riesgo a las personas con la venta de sustancias ilícitas ya estaban generando muy ganancias indebidas. Y entonces ya no solamente la droga era un tema de salud pública, era un tema también económico de cómo sancionar y darles como dice, el tiro de gracia en donde más le duele, que es justamente haber generado ganancias indebidas. Entonces, por eso es que nace el lavado de activos. Y nace porque tiene su punto de origen en el tema del tráfico de drogas. O sea, el condón umbilical del lavado de activos es la droga. Y esto está claramente en la Convención de Viena, y que miren cómo es que se ha ido ampliando, ¿no? La política criminal agresiva, frontal, populista, ¿no? Del tema internacional, se ha ido desde la droga, que empezó de una manera muy minúscula, y se ha ido ampliando. Por ejemplo, en el año 2000, acá lo estoy haciendo con el cursor, en el año 2000, la Convención de Palermo, ¿no? La Convención de Palermo en Italia, lo que se hizo es justamente decir, bueno, la droga no solamente pues debe ser el único delito previo que puede generar ganancias, puede generar ganancias también en los delitos fiscales, los delitos tributarios, ¿no? Pueden generar ganancias. Y la idea es abrir el abanico. Y la otra es en México, en el año 2003, en la Convención de Mérida, donde se amplía el cuadro, o sea, ya se amplía inclusive para delitos en los cuales uno no pensaba, ¿no? Por ejemplo, fraude en creación de personas jurídicas, ¿no? Libramientos indebidos, sistema crediticio, entonces, a delitos prácticamente económicos, ¿no? Y esto la tendencia ha sido cada vez más, inclusive la comunidad internacional no se ha dedicado, ¿saben qué?, a problematizar el lavado desde el punto de vista de la consecuencia, sino desde el punto de vista de la antecedencia, o sea, de la consecuencia, no de la subsecuencia, sino de la antecedencia, es decir, de la causa que origina los actos de conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia. No, es que los actos de ocultamiento, los actos de conversión, esos señores no es el quid del asunto, y esto por favor que quede claro. El tema más importante del lavado de activos, pero no solamente por la historia que le estoy contando ahora, desde el año 1988, sino desde ahora. Inclusive en casos puntuales se ve que los fiscales están desfocalizando el tema del lavado de activos porque lo más importante es justamente problematizar y solucionar los temas del delito previo. Ese es el tema. ¿O es que acaso habrá un problema en el tema de los bancos? ¿O es que acaso habrá un tema en el tema de la constitución de la empresa? ¿Tú crees que ese es el problema? Eso es un tema de investigación. Ese es un tema de pesquisa. Ese es un tema probatorio, que yo no estoy desmereciendo para nada, obviamente. Bueno, como cualquier delito, ¿no? O sea, si un tipo mató a una persona y el tipo salió corriendo y no hay cámaras, no hay nada, el tipo se fugó, eso es un tema probatorio, pero que lo enfrenta cualquier delito. Y a mí me parece que no voy a hacer yo una conferencia para decirle cómo es que se debe hacer, cómo es que se debe investigar. Porque yo no he sido fiscal. Creo que acá hay varios fiscales que inclusive me pueden dar clases de cómo se puede investigar un caso, pero yo lo que estoy viendo es que en el tema del lavado de activos, desde la historia, desde el tema internacional, el tema ha sido la ampliación del delito fuente. Y como se ha ampliado a tal punto que cualquier delito fuente ya podría ser causa de un lavado de activos, es ahí donde tenemos que ponerlo con especial importancia. Obviamente, el concepto de lavado de activos, miren qué importante porque yo creo que ya en este momento no hay ninguna duda de que el lavado de activos tiene una autonomía externa respecto de los otros delitos que están en la parte especial, ¿verdad? Yo creo que el lavado de activos ha ganado una legitimidad, si se quiere, en torno a la investigación que se debe, y a la condena que podría haber o no sobre el lavado de activos, y que es distinto a una receptación patrimonial
¿no? Del 195 del Código Penal peruano, que es distinto, porque la receptación patrimonial solamente está restringido a delitos patrimoniales, ¿no? Al robo, a la estafa, que es el fin último de un delito patrimonial, que en nada se puede parecer y no podríamos derogar lavado de activos para decir, bueno, ahora vamos a utilizar receptación. No, no, eso no. Por más que la ley 11.006 en el artículo 10 se diga de que excepto receptación, bueno, pero eso no significa que no sea distinto al lavado de activos. El lavado de activos debe existir, sí, obviamente, una herramienta importante de la lucha contra la delincuencia transnacional y crimen organizado. Pero no podríamos decir derogar lavado porque ya tenemos un delito que se pare, no se parece en nada, no se parece en nada. Es similar, pero no idéntico. Similar, pero no idéntico. Y tampoco con el encubrimiento real o personal del artículo 406, 407, no, porque si bien es verdad, solamente capta el encubrimiento real que tiene que ver con las pruebas, que tiene que ver bueno, el 406, 407 del Código Penal, que es un delito contra la administración de justicia, pero atrapa una forma muy restringida, ¿no? Ese delito de encubrimiento. El lavado de activos es, aparte de encubrir los activos lícitamente obtenidos, es colocar los activos en el sistema financiero económico. Es mucho más amplio, me parece. Entonces, no podríamos decir, oye, vamos a derogar lavado para que ya con el artículo 406, 407, ya. No, para nada. Me parece que por eso es que la autonomía externa se debe, me parece, se debe seguir pregonando. Después, obviamente, el enriquecimiento ilícito, que muchos han hablado de este tema, de que ya para qué lavado si ya tenemos enriquecimiento ilícito. Bueno, no es tanto así, porque primero, el lavado de activos es un delito que se utiliza para todas personas que se dedican al comercio y que son un agente económico, ¿verdad? Y que no necesariamente está vinculado a funcionario público, que si bien es un agravante que está en el artículo cuarto de la ley 11.006, ustedes creo que ven ahí en el segundo párrafo, dice si es que fuera funcionario público, pero una cosa no tiene que ver con la otra. El enriquecimiento ilícito del artículo 401 tiene que ver básicamente con aquel funcionario que con sus sueldos o emolumentos lícitamente obtenidos, digamos, tiene un incremento patrimonial relevante y que no se condice ese incremento patrimonial relevante con sus sueldos o emolumentos que lícitamente ha obtenido durante la función funcional, la función pública, ¿no? ¿No? Y eso no es lavado. Lavado no es que sobre lo que tú tienes vas a tener un montón de dinero. No. Lavado es ingresar, o sea, cometer un delito previo para ingresarlo al sistema financiero. Nada más. Nada más. Ahora que criminalísticamente, policialmente se ha visto el tema de que inclusive la jurisprudencia ha ido muy claro en ese sentido, de que, digamos, si es que se puede usar, las pericias contables, las pericias las pericias financieras, ¿no? ¿Verdad? En torno a la investigación, a un tema de investigación preparatoria, es un arma importante para la fiscalía y también para la defensa, porque si la fiscalía tiene fiscales, o perdón, contadores públicos oficiales, pero también la defensa puede contraargumentar mediante peritos privados, aunque puede haber todo un tema de debate pericial, pero más allá de todo eso, lo que se está viendo con esas pericias es solamente que, digamos, no se generó una ganancia indebida y que no se generó que el sujeto se haya enriquecido, ¿no? Entonces, ¿no? Porque finalmente una pericia financiera o una pericia contable lo que finalmente podría demostrar es que la gente no ganó lo que la fiscalía dice que ganó. No es que ingresó dinero, tanto dinero como la fiscalía dice en su acusación. O sea, para eso está una pericia. Pero si ustedes se ponen a pensar, entonces, ¿de dónde quedaría el tema de la integración? Que no está o sea, no está reprimido.
Entonces, por eso es que yo les decía, el tema de las pericias, no sé, ya tantos años se ha realizado pericias en lavado de activos, tanto se ha realizado, que yo me pregunto, pero ¿dónde está en la parte del tipo penal? ¿No? Eso no está en el tipo, porque el lavado es tan simple y llanamente, o sea, conceptualmente, dogmáticamente, procesalmente ya es otra historia, ya es otra historia. Dogmática y literalmente y típicamente es el ingreso de dinero digamos, los actos de colocación e intercalación y los actos de sobreseimiento de tenencia y nada más, en base a un delito previo, nada más. Y lo que la pericia lo va a demostrar es justamente el tema de las ganancias que supuestamente debieron haber ingresado a las arcas del lavador, pero que las que no ingresaron, según la tesis de la defensa técnica, por ejemplo. Pero finalmente, eso me parece que el artículo 1 y el artículo 2 no dicen nada de eso. Ustedes leenlo, o yo estoy leyendo mal. Bueno, esto también se ve mucho en el tema de peculado, ¿no? Si ustedes ven el artículo 387 del Código Penal, van a encontrar, o en el delito de colusión, el artículo 384, van a encontrar también que la jurisprudencia ha creado, bueno, esto también a través de la casuística, que a veces es mucho más rica que la literalidad fría de la ley, ¿no? La casuística va mucho más allá, en el tema de contratos simulados, del tema, por ejemplo, de cuando se basa o cuando se realiza muy rápido desde los actos de preparación hasta la ejecución del contrato en un tema de colusión, se va muy rápido, ¿no? Y se vio y se saltan algunos procedimientos de la ley de contratación del Estado, y eso ya es un indicio, ¿no? De colusión, pero eso no está en la ley, pero esto es para los casos, ¿no? Pero me parece que en el tema del lavado sería tan simple y llanamente decir de que si el dinero entró o no entró al sistema económico, al sistema financiero, al sistema bursátil, entró o no entró. Y si viene de un delito previo, nada más, nada más. Sí, obviamente, no sé, bueno, hasta ahora quiero entender un poco el tema de las pericias, ¿no? Porque si no estaríamos ya en un tema de enriquecimiento ilícito, que ahí sí es importante, porque el tipo penal sí dice, tú ganas 2.000 soles mensuales, pero tienes un patrimonio de 1.000.000 de soles, y que coincide en la época en que tú eres funcionario público. Ah, bueno, ahí sí es importante. Y obviamente, bueno, no voy a detener, capaz en las preguntas podríamos enfatizar un poco más este tema, pero hay una autonomía interna, ¿no? Interna que justamente es lo que yo venía diciendo. El lavado de activos es tan autónomo de los delitos fuentes que la generan. O sea, no es un anexo los actos de conversión, transferencia, tenencia. No son anexos, no son apéndices. Es una estructura autónoma finalmente, lo que ha querido hacer el legislador con los delitos que la originan. TIP, administración pública, corrupción, ¿verdad? Entonces creo que ahí no hay mucho problema. Y rápidamente, y aquí vamos a quedar mucho más claro con el tema del derecho jurídico, porque digamos en el Perú, acá está el acuerdo plenario, el del año 2010, en el año 2010 se hizo un acuerdo plenario y se dijo claramente que el lavado de activos es un delito pluriofensivo. Es un delito pluriofensivo. Entonces, ¿qué duda cabe de que finalmente lo que se lesiona con el tema de lavado de activos es un sistema económico que se ve seriamente afectada cuando ingresa un dinero que viene, digamos, que viene de una coima, que viene de un peculado, que viene de una corrupción, ¿no? Que viene de una estafa, que viene de una comisión de fraude en la administración de personas jurídicas, ojo, ¿eh? Ojo que ya con la sentencia plenaria del año 2017 ya puede ser ya cualquier delito, que será, tengo un año de cárcel, por el sistema del umbral, ¿no? Que ya la sentencia plenaria del año 2017 quedó claro que esa es la función que debe cumplir el delito fuente y no aquella que había dicho el ex magistrado supremo César Inostroza Pareache en esa sentencia ya del año de Arequipa, ¿no? Del 92-2017, ¿no? Que con un caso sobre excepción de naturaleza de acción se quedó fundada y decía de que un delito de administración pública, de fraude, de administración de persona jurídica,
del artículo 198, que tiene una pena hasta de 4 años, ¿cómo es que puede ser delito fuente, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser un delito fuente, digamos, un delito niño, un delito exiguo, de bagatela, de 4 años, que no tiene pena efectiva? Entonces, claro, esto ya le cambió todo el giro en esa sentencia plenaria del año 2017, y que obviamente yo estoy de acuerdo de que es un delito económico. Yo no sé hasta qué punto sea pluriofensivo, pero es un delito económico, no me queda la menor duda. No me queda la menor duda que definitivamente no es como lo hay Uruguay, que lo ha visto como claro, de salud pública, ¿no? Es un concepto ya retrógrado, ¿no? Claro, en el Perú lo teníamos en el año 91, ¿no? Cuando nació, digamos, cuando se incorporó por primera vez el lavado de activos en el 296-A y -B, ¿no? Como un anexo, como un agravante del tráfico de drogas y financiamiento contra el terrorismo, ¿no? Obviamente tampoco podemos seguir la tesis de Italia, que es un delito encubierto. El acuerdo plenario peruano es un delito pluriofensivo, donde se amenaza, digamos, dos cosas, ¿no? Es pluriofensivo. Y bueno, se amenaza el sistema económico y se amenaza la administración de justicia. Por eso es pluriofensivo. Bueno, pero ahora todo delito es pluriofensivo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, no sé, el parricidio o el feminicidio ya es un delito pluriofensivo, según por lo que últimamente he visto en la Corte Suprema, la ejecutoria. O sea, el feminicidio es pluriofensivo, porque no solamente es la mujer la que se le afecta, sino la estabilidad emocional, la estabilidad familiar. Ese es el otro viejo libro que se protege. Otro delito pluriofensivo es el peculado. En los acuerdos plenarios, ya está claro. El peculado es un delito pluriofensivo y por eso que tienen las penas que tienen, por la colusión, por eso tienen las penas que tienen. 15 años en cárcel, pluriofensivo. Pero, no sé, estará bien. O sea, para agravar las penas, ahora el legislador nacional y la jurisprudencia de la Corte Suprema lo hacen pluriofensivo, ¿no? Parricidio, colusión, peculado, ¿no? O sea, bueno, el robo siempre ha sido pluriofensivo, ¿no? La propiedad y la vida, pero después ya se han ido ampliando para otras. Bien, vamos a entrar ya de lleno a esta casación, que es la que les había hablado, ¿no? Digamos, la sentencia plenaria, ¿no? La sentencia plenaria, esta que marcó un hito importante en el Perú. Ya después de ver los conceptos, ya me parece que ya está claro el tema, pero la sentencia plenaria del año 2017 dijo 3 cosas, ¿no? O dejó sentadas 3 cosas que no sé si me va a dar el tiempo, pero al menos quiero trabajar las 2 primeras, porque la sentencia plenaria, esta que se llevó en el año 2017, lo que hace es que se deja sin efecto algunos considerandos de la casación 92-2017. Se deja sin efecto algunos considerandos de la 92-2017, del 8 de agosto del año 2017, que ya después vamos a ver el antecedente de cómo es que surgió esta casación 92-2017 y que después tuvo que venir 2 meses después una sentencia plenaria. Porque ya no solamente 5 jueces con la de 92-2017 se dijo lo que se dijo, sino ahora los 14 jueces de aquel entonces dijo, bueno, vamos a ponernos de acuerdo todos. Y en esa sentencia plenaria del año 2017, 3 puntos se vio, ¿verdad? La autonomía y lavado de activos, el concepto de gravedad y la cláusula abierta y el estándar probatorio, que no sé si me va a alcanzar tiempo para este tema, ¿verdad? En esta casación, la 92-2017, de la doctrina jurisprudencial, básicamente voy a rescatar algunos puntos, ¿verdad? De esa ley, perdón, de esa casación, el 23º, el 24º, el 55º, ¿no? Miren lo que está diciendo, ¿no? Miren lo que está diciendo.
está diciendo que para el artículo cuarto de la ley 11.006, obviamente, hay un agravante en función a los tipos penales del delito fuente, ¿verdad? O sea, una cosa es delito fuente, estafa, o administración pública, y otra cosa muy distinta es cuando el delito fuente es droga, terrorismo, secuestro, extorsión o trata de personas. Bueno, hasta ahí estamos todos de acuerdo. En el vigésimo cuarto, miren lo que dice, en el artículo 10, dice, bueno, hay que, digamos, diferenciar entre autolavado y heterolavado, aunque no lo dice mucho en el heterolavado, pero este es un caso, el caso de la casación, que luego ya les voy a contar a los hechos, pero tiene que ver con un caso de autolavado, finalmente, ¿no? Un caso de autolavado en la casación 92, que era un caso de Club Deportivo Melgar, ¿no? Mariano Melgar de Arequipa, donde había venido un yugoslavo, me parece, había venido a invertir dinero acá en el Perú, pero que obviamente él se hizo acreedor, no, se hizo socio mayoritario por obviamente la cantidad de dinero que estaba aportando y que obviamente tenían las facultades legales para ello, ¿no? O sea, el hecho de ser socio mayoritario le daba ciertas prerrogativas. Y en ese afán estaba pues desfalcando, estaba haciendo mal uso de sus atribuciones que le da justamente ser gerente general y el socio mayoritario. Entonces los socios, deben ser importantes, digamos, lo denunciaron por fraude en acción de persona jurídica, aunque este delito finalmente, nosotros sabemos en la práctica que este delito es más que todo para que se pongan de acuerdo entre los socios. O sea, si un socio se porta mal, bueno, te va a denunciar por este delito. ¿Y para qué? Y termina con terminación anticipada o termina con el principio de oportunidad, nos ponemos de acuerdo todo y listo, se acabó el tema, ya se archivó el caso. Sí, es lo que hicimos, ¿no? O sea, para eso sirve ese delito. Porque no tiene pena de cárcel, 4 años de pena privativa de libertad, ¿verdad? Y bueno, obviamente se determinó en primera instancia que obviamente hubo pues un tema de, digamos, de peculado de uso, pero no aplicado a tráfico, a fragmentación de personas públicas, ¿no? Estaba haciendo mal uso de los cheques, estaba agarrando los carros que le pertenecerían a la persona jurídica y él lo estaba haciendo como si fuera propio, ¿verdad? Entonces lo denunciaron y interesante porque no lo llegaron a condenar porque en este caso solamente con indicios, ¿no? Se estaba llevando un caso de lavado, finalmente, porque dice que a partir de todos los cheques que obviamente no estaban siendo ingresados a las arcas del club deportivo, se estaba comprando pues departamentos en Arequipa, tenía cuentas millonarias, el tipo iba, viajaba, o sea, digamos, pagaba las cuentas que tenía. Entonces, le abrieron un proceso de lavado de activos. En paralelo con fragmentación de personas jurídicas, ¿verdad? Y dicho y hecho, bueno, pasó el tiempo y obviamente lo procesaron por lavado de activos, su abogado de defensa técnica presentó una excepción de improcedencia de acción en Arequipa. Obviamente declaró infundada en primera instancia, confirmada en segunda instancia, en la sala, y la fue a la Corte Suprema en una casación, y oh casualidad que cae en la sala del ex magistrado César nuestro Zaparache, y estaba pues ahí Figueroa y todo, ¿no? Y obviamente todo esto que vemos aquí fue producto justamente, fue ponente el ex magistrado, y obviamente dijo todo lo que ustedes están viendo ahí, que es un caso de autolavado, porque finalmente lo que se estaba haciendo era procesar digamos, a la persona que había generado la ganancia indebida, porque él mismo era procesado en el caso de, digamos, del tema de fragmentación de personas jurídicas y es que estaba siendo procesado también por la. Pero lo interesante es que la Corte Suprema, en la Casación 92 del año 2017, dijo algo, miren, dice, en el 45º, dice, siendo el delito fuente un elemento normativo, ¿no? Siendo el delito fuente un elemento normativo, el hecho fáctico, el suceso histórico, debe estar prevenido de una imputación necesaria para dar pie al derecho de defensa del imputado. Es decir, que no solo, dice, no solo se hace, o que no solo se debe hacer referencia de manera genérica
a la actividad general. No solamente se debe ser, o sea, no solamente se debe digamos, procesar a una persona de manera genérica por la actividad criminal, sino que se debe, que dice ahí, el nomen juris del delito fuente, y no se había precisado el delito fuente de los 8 incisos que tiene el artículo 198, ¿no? Porque es un elemento normativo que, digamos, integra el delito de lavado de activos. O sea, el delito fuente de manera concreta, debe primero describir el suceso histórico del delito fuente y luego, a la vez, debe ser un delito fuente específico, con los articulados en los incisos que corresponderían para, con eso, garantizar el derecho de defensa y garantizar el principio de imputación necesario. Y lo más importante, el 56º de este considerando, miren lo que dice. Obviamente, diciendo que el delito fuente es un tipo penal abierto, obviamente, como todos los tipos penales, generalmente de la parte especial o de la legislación complementaria, dice esto, dice, ¿no? Primero, como conclusión, dice, ¿no? Para que tú puedas condenar por lavado de activos, el delito fuente es lo más importante, porque es un delito conexo, y es un delito que está relacionado a los actos de conversión, transferencia, tenencia, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que primero debe tener? Miren lo que llegó a decir. Primero, la descripción de un suceso fáctico, ocurrido en tiempo o lugar determinado, mencionado a su presunto autor. Segundo, el conocimiento presuntivo de la gente sobre ese delito, es decir, que la gente debe conocer o debe haber tenido, digamos, la presunción de ese conocimiento, del delito, no de una actividad criminal previa, del delito. Tercero, que obviamente que ese delito genere ganancias indebidas. Obviamente que no estamos hablando pues de delitos que no lo generan. Está claro que un delito de violación sexual, está claro que un delito de matrimonios indebidos, de bigamia, obviamente pues no va a generar ganancias indebidas. Tengo dudas si es que un delito de omisión de sentencia familiar puede generar ganancias indebidas. Por ejemplo, si yo no doy manutención a mi hijo, pero que ese dinero que yo me he ahorrado en 5 años, me he comprado un auto, ¿no? Me he comprado un auto, y ese auto puede ser como consecuencia de un delito previo de omisión de vida familiar, ¿no? Puede ser, ¿no? O me pongo en el caso también del delito de contaminación ambiental, ¿no? Que yo me ahorré para no construir los diques de contención, que finalmente fueron derribados obviamente por los relaves mineros que obviamente no soportaron el peso, digamos, y obviamente ocurrió que se deslizara, ¿no? Y que obviamente causara alteraciones negativas en los subsuelos, ¿no? Y en la flora, en la fauna y en los recursos hidrológicos de las zonas ribereñas, ¿no? Entonces, obviamente todos esos $50,000 que yo me ahorré en un año fue lo que pagué mi cuota inicial de un departamento, ¿no? Puede ser un delito que, bueno, se puede escribir completamente, ¿no? O sea, verificarlo puede hacer magníficamente. Inclusive el autor podría conocer de que ese dinero tenía que haber sido usado para los diques de contención, sin embargo se los ahorró para comprar un departamento o un auto, como puede pasar. Pero la pregunta es si es que esto puede generar ganancias indebidas, ¿no? Y lo más importante, lo más importante, lo que dijo en esa casación, es la gravedad del delito. La gravedad del delito. O sea, no es lo mismo un delito con una pena gravísima, severa, que aquellos delitos que no la tienen. Por eso es que el delito finalmente terminaron diciendo si es que el fraude en la administración de personas jurídicas puede ser un delito grave o no. O sea, finalmente para decir, bueno, digamos, la sala penal de Arequipa, o sea, obviamente declaró infundada la excepción de improcedencia de acción,
Bueno, primero porque, digamos, el caso podríamos discutir la naturaleza de una improcedencia de acción, podríamos hasta discutirla, eh, si es técnica o que si todavía se necesita más acto de investigación, podríamos discutirlo eso, del artículo 6 del Código Procesal Penal. Pero lo cierto es de que en este punto que yo tengo acá el cursor, la gravedad del delito, ¿no? La gravedad del delito, finalmente, porque yo considero que sí, un delito de fraude en tracción de personas jurídicas puede generar ganancias indebidas, sí, obviamente. Si yo estoy desfalcándome para comprarme, para viajar a Europa, por ejemplo, me estoy ahorrando. Esos viajes también son activos, son efectos, ¿no? Obviamente, pero según la tesis de esta casación, como no es un delito grave en la administración de fraude, administración de personas jurídicas, pues no tendría ningún efecto en el tema del delito de lavado de activos. Ningún efecto. Ningún. Ahora bien, en el tema de, del delito fuente, habría que ver lo siguiente. Antes, perdón. El delito fuente tiene que realizarse, dice, y yo me hago la pregunta, porque de esto también, si usted ve en la casación 92, si usted ve en la casación 92, eh, podríamos encontrar de que hasta qué punto, si están diciendo que es un delito que tiene que ser un delito grave, que tiene que ser un delito determinado, que tiene que describirse el sujeto fáctico a niveles de imputación necesaria, ya el estándar del Tribunal Constitucional, que dicho sea de paso, no ha sido constante, el principio de imputación necesaria, más allá que en un acuerdo plenario extraordinario, ¿no? Un acuerdo plenario extraordinario 2-2012, ¿verdad? 2-2012, se habla de tutela e imputación suficiente, ¿verdad? Se habla. Más allá de eso, creo que la discusión, creo que el tema principal es que sí, el delito fuente tiene que darse en el marco del crimen organizado, ¿no? Esa casación del año 92-2017, ponente César Nostroza, digamos, se llegó a decir de que incluso el delito fuente podría ser en el marco del crimen organizado, ¿no? O sea, que la gravedad tiene que verse no solamente en temas de pena, sino en temas de pluralidad de agentes, ¿no? Y yo me estoy acordando que el primer acuerdo plenario que se tuvo en el Perú del año 2010, ¿verdad? El primer acuerdo plenario fue del año 2010. Me parece que fue el 2 o el 1, 2010. Porque el 4 2010 es el tutela. Me parece que eso fue el 2 2010. Por favor, alguien que me pueda buscar. Aunque ese acuerdo plenario ya, digamos, eh, ya está en desuso, ¿no? Porque ese acuerdo plenario prácticamente se basa en una ley, en la ley que está derogada, ¿no? En la primera ley que tuvimos del año 2002, la 27665, me parece, que es la primera ley de lavado de activos que tuvimos en el Perú en el año 2002, en junio del año 2002. Después fue modificada en el año 2017 por la 986, ¿verdad? Ya, sobre eso es que sobre ese acuerdo plenario del año 2010 es que fue objeto de estudio este marco jurídico legal, que obviamente en ese momento está derogado, pero quedó en uno de sus considerandos. Ese acuerdo plenario lo dejó entrever, de que el delito previo podría inclusive tendría que ser cometido en el marco de crimen organizado. Por eso es que ustedes van a ver toda la doctrina que se hizo después del año 2010, con autores muy conocidos, que llegaron a decir inclusive que, oye, el delito previo tiene que ser delito grave y en el marco del crimen organizado. Luego después, obviamente, la Corte Suprema, para ya ir al tema de la autonomía, yo creo que habría que, digamos, entender un poco esta suerte de la autonomía
procesal y la autonomía sustantiva, aunque a los fiscales no les gusta, ¿no? A los fiscales no les gusta este tema. Yo no sé por qué no les gusta, pero a los abogados sí. A los abogados sí les encanta esta división. Sí, sí les encanta. Pero antes de seguir, queridos amigos, ¿qué les parece si hacemos un pequeño break? Yo creo que vamos, doctores, una hora, ¿no? ¿Verdad? No, espero no haberlos cansado. Me parece, podemos descansar unos 5 o 10 minutos. Miguel Aliaga, Manuel Aliaga, ¿quién están ahí, por favor? No sé si podríamos ir a un break para, digamos, seguir la otra tanda. ¿Qué les parece? Para no, para trabajar luego el tema. ¿Qué les parece? Bien, vamos a continuar. Sí, me escuchan, ¿verdad? Por favor, alguien que me diga que si me escucha o no me escucha. Sí se lo escucha, doctor. Ya. Sí, doctor. Ok, bien. Al final vamos a hacer una ronda de preguntas, ¿ya? ¿Te parece? Vamos a cerrar la idea y al final voy a contestar las preguntas, ¿verdad? Por favor. Así que guarden las preguntas hasta el final de mi clase, ¿ok? Les estaba diciendo que respecto a los grados de autonomía, porque el primer punto que fue tratado en la sentencia plenaria, que finalmente deja sin efecto algunos considerandos, obviamente no todas, o sea, no es que la declaró nula, no, sino algunos considerandos que entendían que no deberían ser digamos, de efecto vinculatorio, porque lo que estaba diciendo la casación 92-2017 es que algunos considerandos eran de efecto vinculatorio para, digamos, los demás jueces penales a nivel nacional, y eso es lo que la sentencia plenaria deja sin efecto. Entonces, yo creo que esto obviamente que les tengo acá en la lámina no es lo que, o sea, no es lo que está en la sentencia plenaria, pero esto está en la doctrina, ¿no? Cualquier libro de parte general o especial de lavado de activos van a encontrar más o menos esta descripción que ustedes tienen ahí bien. Autonomía sustantiva y autonomía procesal. Creo que en la autonomía procesal no habría tanto problema, ¿no? La autonomía procesal es aquella en la cual indica de que no se necesita ningún documento, ninguna decisión judicial o fiscal por parte del delito fuente, por parte de los funcionarios que estén investigando o decidiendo el delito fuente, para que el lavado de activos pueda seguir procesándose, ¿verdad? O sea, que el lavado de activos tiene una autonomía de investigación que no tiene que tener ningún obstáculo o ninguna prejudicialidad, como dice el acuerdo penal, ninguna prejudicialidad previa, judicial, que digamos que no le permita seguir investigando por lavado de activos, por más de que todavía no se haya decidido el delito previo. Claro, aquí yo, y creo que algunos juristas que se dedican al tema de lavado de activos, hemos encontrado una suerte y esto lo hace el profesor Tomás Aladino Galvez Villegas, en ese magnífico libro que tiene sobre el lavado de activos, hace una distinción entre autonomía, digamos, procesal absoluta y una autonomía procesal relativa, ¿no? Una autonomía procesal absoluta y una autonomía procesal relativa, ¿no? Esta autonomía procesal absoluta respecto del delito fuente, es decir, yo hablo de autonomía del lavado de activos respecto al delito fuente, ¿verdad? Que no se necesita ninguna decisión prejudicial para que pueda seguir investigándose. Claro, el legislador, en esta la absoluta, en esta con la que estoy con el cursor, habla de que no se necesita que el delito previo esté descubierto. Ustedes, por ejemplo, vayan al artículo 10 de la 11.006, vayan al artículo 10 de la 11.006 y van a encontrar que el delito previo dice que no se necesite, que para investigar
inclusive el delito previo no necesite, o no necesita, perdón, que esté descubierto, ni investigado, ni procesado judicialmente, ni que sea objeto de prueba o de condena. Esto de la condena se puso recién en el año 2017, ¿verdad? Pero es decir, que no se necesita una prejudicialidad homogénea, ¿no? La homogeneidad va en el tema de la misma rama, ¿no? La heterogeneidad va en distintas ramas, ¿verdad? O sea, no se necesita ninguna prejudicialidad homogénea dentro de la misma rama, judicial, penal, que lo vaya a obstaculizar, ¿no? Miren hasta dónde se ha llegado en la legislación, pero, o sea, el espíritu del legislador del año 2012, la de la 11.006, digamos, representó una osadía, ¿no? ¿Verdad? Una osadía, una especie de política criminal agresiva, frontal, ¿no? En ese momento, inclusive me acuerdo que el nomen juris de la ley de la 11.006 dice algo así como ¿cómo dice? Ley de combate, ¿no? Contra el crimen organizado, lavado de activos y minería ilegal, ¿no? O sea, ya, o sea, el nomen juris ya es ya algo beligerante, ¿no? Algo bélico, combate, o sea, se supone que la ley debe tener ciertos niveles de neutralidad finalmente, ¿no? O sea, hay un poco que corregir un poco el nomen juris para que no suene, o sea, es como que si fuera una guerra, ¿no? Bueno, lo entendería en la época del terrorismo, la legislación, bueno, pero, bueno, sí, es cierto, hace mucho daño el lavado de activos. Pero para los jueces, que es un juez de garantías, un juez que tiene que controlar los pesos y contrapesos, me parece que esta suerte de la autonomía relativa es la que lo ha hecho la jurisprudencia, ¿no? En otras palabras, queridos amigos, la autonomía absoluta lo ha hecho la legislación y la autonomía relativa lo ha hecho la jurisprudencia. La jurisprudencia de la Corte Suprema. Y acá yo me hago dos preguntas, ¿no? Que finalmente es lo que resume la posición de la Corte Suprema, ¿no? En esta suerte de autonomía relativa, porque ¿qué es lo que se necesita para que podamos, o sea, digamos, podemos seguir investigando por lavado de activos? ¿Qué es lo que se necesita? Que el lavado de activos, o sea, que se siga, obviamente, continuando con el lavado de activos, pero considero yo que al menos, y aquí ya cuando hablamos de autonomía relativa procesal, me parece que debería al menos, me parece que al menos debería haber o acusación o formalización. Me parece, me parece. Con esto yo no quiero decirle que si no hay acusación, entonces se debe parar el lavado de activos, porque el delito previo no llegó a acusación. No quiero decir eso tampoco. Pero lo que yo sí quiero decir, y esto que quede grabado hoy día, porque sí lo tengo por escrito también en mi último libro sobre lavado de activos, que espero lo compre en Gaceta Jurídica, ya voy a tirar los cherries luego, para que lo puedan comprar. Me parece que debería haberse formalizado la investigación al menos. Yo creo que con diligencias preliminares, por ejemplo, la disposición 1 de la Fiscalía sobre el delito previo, y con esa disposición 1 ya podríamos nosotros investigar por lavado de activos, con esa disposición 1 del delito previo, ya con esa disposición 1 ya podríamos decir, claro, si hay obviamente cuentas y todo lo demás, edificios, tragamonedas, hoteles, o sea, ya con esa investigación, con esa disposición 1 ya podríamos investigar por lavado de activos y abrir otra disposición 1 por lavado. Me parece que no, me parece que al menos yo no encontraría una prejudicialidad homogénea absoluta, sino una suerte de prejudicialidad relativa, mesurada, ¿no? Vamos a avanzar hasta la formalización, ¿qué te parece? Vamos a avanzar. ¿Saben por qué? Por una sencilla razón.
de que se necesita indicios reveladores. Así como la sentencia plenaria 1/2017 habla de los grados de sospecha, ¿verdad? De sospecha inicial para el inicio de la diligencia, sospecha reveladora para la formalización, sospecha suficiente para la acusación y sospecha grave para la prisión preventiva. Como yo al inicio, y voy a retomar a mi exposición, que la empecé casi a las 7 de la noche, cuando les dije de que con ciertos indicios reveladores ya tendríamos, y esos indicios reveladores nos va a dar justamente el delito previo. Y cuando hablamos de indicios reveladores nos tenemos que remontar, tenemos que relacionarlo a la formalización. Por eso es que yo aquí digo que el delito previo esté al menos formalizado o acusado. No, formalizado. Acusado no. Me parece que con la formalización ya, de acuerdo al artículo 336, me parece, ¿sí? 336 ya nos habla de que al menos esa disposición tiene que tener algunos atisbos de relato fáctico, o sea, no a un nivel pues de circunstancias antecedentes, concomitantes, subsecuentes, ¿no? Como dice los requisitos de la acusación del artículo 349. No, a ese nivel no, pero sí a un nivel primario de, digamos, de un espacio geográfico fáctico que involucre al lavador de activos, ¿no? En el delito fuente, ¿verdad? Que al menos esté la familia del delito. No te pido tampoco el nomen juris, aunque sería interesante poner el nomen juris, que algunos lo hacen, pero al menos la familia, ¿no? Del bien jurídico al cual obviamente se le está investigando, porque ya avanzó a un estadio, ya no estamos en una sospecha inicial, aunque en este país, aunque en el Perú, por sospecha inicial, pues cualquier cosa ya te abren una disposición y diligencia preliminar, ¿no? Pero considero yo formalizar. Eso es lo que yo digo en la autonomía procesal, y yo me adhiero a la relativa. Ahora, en cuanto a la autonomía sustantiva, que aquí los abogados les gusta mucho este tema, la autonomía sustantiva, ¿no? Les gusta porque entienden de que, digamos, para condenar, ya aquí ya no para investigar, ya se sabe de que, bueno, ya saben mi postura, aunque la legislación dice, no, ni investigado ni descubierto, o sea, nada. Bueno, algo tiene que haber. Me parece que no hay una relación entre el artículo 10 del 11.06 con el artículo 1, 2 y 3. Ahí se dice origen ilícito. Ese origen ilícito hay que desarrollarlo. Entonces, en esta autonomía material, hay que a su vez diferenciarlo de dos cosas, ¿no? La autonomía material, quienes dicen de que el delito de lavado de activos, es autónomo, independiente del delito fuente, para condenar. Es decir, que la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva del lavado de activos existe per se. Y existe independientemente de la verificación del delito fuente. Miren qué interesante. Claro, eso se condice con la autonomía absoluta procesal. Es decir, que la autonomía material absoluta indica de que no se necesita. ¿Qué necesitas para condenar por lavado? ¿Que esté formalizado? No, ni siquiera se dice descubierto. Si el artículo 10 de la 11.006 dice que ni siquiera está descubierto. Ergo, para condenar ya por lavado, basta con acreditar los actos de conversión, transferencia, tenencia y todo lo demás. ¿Verdad? Nada más. Entonces, esta autonomía material que indica de que el dolo deba conocer solo los actos de transferencia y tenencia, que sea que el lavador es el que hace el autolavado, bueno, pero el autolavado, o sea, aquel que está procesado
por el delito previo, pero que también ya es procesado y además va a ser condenado por lavado de activos, que ya va a ser condenado por lavado de activos, este, eh, que inclusive va a ser condenado por lavado de activos, no necesita una condena por el delito previo, una condena judicial. Y me parece que esto podría resquebrajar un poco los niveles de garantía que se necesita para el lavado. Por eso es que la mayoría ya de la jurisprudencia de la Corte Suprema, como ya ustedes van a ver, la autonomía material, ¿no?, relativa, que se necesita el delito fuente. Tenemos que abrazar el delito fuente de alguna manera, para darle algún nivel de, no solamente de eficacia, sino de garantía, ¿no? O sea, tenemos que abrazar el delito fuente. Para condenar por lavado necesitamos abrazar al delito fuente, pero acá, como ustedes están viendo en la lámina, hay a su vez dos posturas, que es la que finalmente llega a la conclusión la Corte Suprema en esta sentencia plenaria. Sentencia plenaria, no estoy hablando de la casación 92, estoy hablando de la sentencia plenaria 1/2017, que en 2 meses borró todo lo que había dicho la casación 92. Borró todo, aunque obviamente está pues absuelto el tipo por una excepción, ¿no? Fundada, la declaró, o sea, lo revocaron y declararon fundada la excepción. Pero acá lo más importante es que la Corte en esta sentencia plenaria se dijo dos cosas y se puso en discusión. Primero, está bien, vamos a ir por la relativa. Está bien, vamos a ir por la relativa, pero cuando hablamos de relatividad de la autonomía material, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A un delito específico o a una actividad criminal previa? Importante, ¿no? Que con esto cerramos y nos vamos todos ya, como dice, un gol de media cancha, fuera del área, minuto 90 y 92, se cayó el estadio. Apaguen todos, nos abrazamos y nos vamos. Porque creo que aquí llegamos ya al clímax de este evento. Está bien, vamos a abrazar la autonomía material relativa, pero ¿sobre qué delito fuente estamos hablando? ¿Sobre un delito específico o sobre una actividad criminal? Miren qué bueno. Los fiscales, como no podía ser de otra manera, se alinean al tema de la actividad criminal previa. O sea, los fiscales están de acuerdo que haya una suerte de conexión con el delito fuente, o sea, que no sea tan autónomo. Sí, está bien, perfecto. ¿No? O sea, es un delito de conexión, es un delito subsecuente, pertenece dentro de la categoría de los delitos conexos, esto no, como puede ser el tema, como puede ser el tema, digamos, de receptación, ¿se dan cuenta? Sí, en eso estamos de acuerdo. Pero ¿saben qué es lo que dijo la Corte Suprema? Claro, los abogados iban más por el tema del delito fuente, ¿no? Delito específico. O sea, no me castigues por el nomen injuris genérico. Estafa. Ya, pero ¿qué estafa? Estafa agravada, estafa básica, estafa para menores, estafa para ancianos. Fraude de imitación de persona jurídica. Ya, pero ¿qué delito es, pues? De sus 8 incisos. ¿Qué delito es? Es el 215 el libramiento indebido, ya, pero de los 5 incisos, ¿cuál es? Cheque en blanco, revocación de cheque, ¿qué cosa es? ¿Mm? Eso me tienes que explicar. Bueno, los que se adhieren a la existencia de tipicidad objetiva, inciso y articulado. Miren, ¿qué te parece? Abogados, fiscales, actividad criminal previa. ¿Pero cuál es actividad? Bueno, indicios de criminalidad, ojo, indicios de criminalidad. Bien jurídico, nada más, bien jurídico. Ya no, tipo penal, inciso no, bien jurídico. Delito contra patrimonio,
sistema crediticio, el delito tributario. Bueno, el delito tributario está en una ley especial, pero bueno, podemos avanzar en el inciso 1, sí, en el artículo 1, sí, pero ¿qué modalidad? Ah, no, pues, me vas a decir las modalidades, o sea, o que dejar o qué quieres que te explique si era por operaciones reales no autorizadas, dejar de pagar tributos, ¿qué? ¿Eso quiere que te explique? Y dentro del tipo penal, inclusive, hay tipos penales alternativos, ¿verdad? Hay tipos penales alternativos que se pueden hacer, inclusive por dolo o por culpa, ¿no? Hasta eso me tienes que decir. Oye, pero eso todavía se está investigando en el delito previo. Ah, no, pero eso para condenar me lo tienes que decir. Ah, o sea que tendríamos que esperar. Y claro, ahí la Corte Suprema dijo, bueno, señores, aquí vamos a cerrar el debate y se acabó la discusión. Se acabó. ¿Saben por dónde ha ido la Corte Suprema? ¿Saben por dónde ha ido la Corte Suprema? Creo que ya todo el mundo lo sabe. Ha ido y se ha decantado por la actividad criminal previa. La Corte Suprema. Es más, la Corte Suprema lo que ha dicho, la Corte Suprema lo que ha dicho es que no se necesita gravedad. O sea, derogando, poniendo en cuestión todo lo que había dicho la Casación 92, ¿no? Que había dicho que tiene que ser grave, inclusive el tema de la crimen organizado. No, eso no. ¿Y saben por qué? Porque se alinea, y bueno, a un modelo de regulación. ¿Y saben a qué modelo se alinea nuestra Corte Suprema a través de una sentencia plenaria? Bueno, acá voy a ir un poquito más rápido porque si no, no voy a terminar algunas cosas. ¿Sabe a qué modelo se ha adherido la sentencia plenaria? A este modelo del umbral. Al tercer modelo, el modelo del umbral. ¿Y qué es lo que dice este modelo del umbral? Obviamente el modelo del umbral se alinea a, digamos, al tema de la GAFI, ¿no? De las recomendaciones de la GAFI, ¿no? De las recomendaciones de la GAFI, donde dice, miren lo que dice en este segundo recuadro. Dice que se necesita en el delito previo, una pena máxima de más de un año, nada más. Un año. Nada más. Inclusive, ese es en el extremo máximo, pero en el extremo mínimo que sean de 6 meses, dicen, ¿no? Claro, 6 meses. Modelo de umbral. Eso es lo que dice la Corte Suprema. En consecuencia, para la Corte Suprema, a través de esta sentencia plenaria de 2017, ya relajó demasiado los niveles de exigencia normativa que había sido expuesto por la Casación 92, que exigía niveles de gravedad, crimen organizado, con imputación necesaria en el delito previo. Niveles de umbral, un año. Es decir, prácticamente todos los delitos, porque, bueno, con una política criminal agresiva, populista, todos los delitos sobrepasan tranquilamente los 6 meses, en su extremo mínimo, todos. Claro, aquí habría que hacer ya la doctrina y la jurisprudencia tendrían que entrar a trabajar el tema de la capacidad de generar necesidades ilegales, y ahí tendríamos que restringir algunos delitos, ¿no? Como los que les he hablado. Entonces, bajamos el tema del umbral, ya bajamos el estándar de gravedad a minimidad, podríamos decir así. Y la Corte Suprema, obviamente ahí aprovechó en el tema de la gravedad, que no es un tipo, o sea, que no es un parámetro, ¿no? Que no es un parámetro legal, ¿no? Esto es cierto, la Corte Suprema tiene razón. O sea, en ningún lado del artículo de los 7, 8 incisos que tiene, bueno, vigentes, ¿no? Que han sido derogados algunos, de la 11.006, dice pues el criterio de gravedad. O sea, por ningún lado el delito fuente tiene que ser un delito grave, ¿no? Eso no lo dice. Lo decían los acuerdos plenarios antiguos, ¿no? Entonces, bueno, la Corte Suprema
dijo eso, pero hay que tener en cuenta el cuarto modelo. Esto es muy importante porque la Corte Suprema aprovechó de meterse a un tema álgido. Y cuando digo la Corte Suprema, me estoy refiriendo a la casación 92, ojo, porque en esto sí, la casación 92, no hay que quitarle mérito que tenía su cuota de razón, porque se metió a un tema muy álgido y que necesitábamos que alguien, que la Corte Suprema se pronuncie. ¿Sobre qué tema? Sobre el cuarto modelo. Bueno, a ver, bueno, tú sabes que para regular el delito previo hay 4 modelos, ¿verdad? 4 modelos legislativos, ¿no? El primer modelo es un sistema abierto, ¿no? Un sistema abierto donde cualquier cosa ya puede ser delito previo. Ahí tienen España, Argentina, cualquier cosa, cualquier actividad delictiva puede ser delito previo. Pues tenemos un sistema de lista, un sistema cerrado, donde sí está especificado en cada legislación, como Colombia, como Panamá, como Bolivia, que sí está especificado. O sea, esta es la lista y sobre eso vamos a trabajar. Nosotros, obviamente, jurisprudencialmente a través de la casación, a través de la sentencia plenaria 1/2017, se adhirió al sistema del umbral, pero la casación 92, que sigue vigente, que solamente han sido, digamos, derogados algunos considerando, se metió un tema respecto a la cláusula abierta. Porque miren lo que dice nuestra cláusula abierta del inciso 10. Acá está, acá lo estoy poniendo. Artículo 10, Perú. Esto es lo que dice. Y miren lo que está aquí en negritas y cursiva. Dice, porque ahí está una lista, ¿verdad? Ahí dice droga, terrorismo, ¿no? Secuestro, y ahí dice, u otro con capacidad de finanzas indebidas, u otro. O sea, Dios mío, ¿y cuáles serán esos, y esa cláusula abierta? Bueno, acá tienen, acá lo tienen un poquito eh, más gráfico, ¿no? Más gráfico, ¿verdad? ¿Cuáles serán esos otros? Cualquier otro. Y lo que la casación 92/2017 dijo de que cuando se trabaja ese cualquier otro, es ahí donde trabajó la casación. Por eso es que el ponente, el ex magistrado César Enzoso Pagliacci y todos los que firman, y después el doctor, el ex magistrado, saca un voto, un voto aclaratorio en el tema de la casación en la sentencia plenaria 1/2017, porque obviamente él no lo suscribe finalmente. Y él dice, y él aclara la sentencia 92 y dice, oye, pero yo lo que he hecho en esa casación 92 es trabajar el autolavado respecto de un delito que no estaba en la lista, porque la fraude de persona jurídica, por la cual fue condenado este extranjero, no estaba en la lista. Y es un autolavado que necesitábamos desarrollarlo. Y esto es cierto, porque, digamos, hasta ese momento solamente estábamos sancionando lavado por corrupción, drogas, bueno, lo que se conoce, ¿no? Pero por delitos que no estaban en la lista, este era uno de los primeros relevantes que llegó a la Corte Suprema y con sentido vinculatorio. Y claro, por eso es que el ex magistrado dijo, bueno, yo voy a hacer estos parámetros, ¿no? Imputación necesaria, ¿no? Gravedad, ¿verdad? Delito específica, ya, eso es para la cláusula abierta. Eso no era para la lista cerrada, que obviamente serán estos de acá, ¿no? Y ahí me parece que el argumento no es tan grande, ¿no? Me parece que ahí el argumento no es tan grande porque si lo vas a utilizar para cláusula abierta, también debes usarlo para la cláusula cerrada. Me parece que tiene que ser un razonamiento totalmente equilibrado y coherente. Y creo que las razones por las cuales estaba dando un argumento distinto para la cláusula abierta, que él decía que no era para que se aplique para la cláusula cerrada, y no sé si finalmente esto era lo que correspondería hacer, pero ya esto es historia, y lo que finalmente, lo que nos queda ahora para adelante es que el lavado de activos, cuando se quiera condenar, podemos condenar hasta por 1 año. O sea, ya cualquier cosa, solamente que tenga capacidad de generar ganancias indebidas. Y claro,
evidentemente, estos delitos, que son los delitos de circunstancias agravantes, que tienen una pena muy alta, con mayor cuidado, sobre todo, mayor cuidado. Y bueno, aquí con esto, digamos, llegando a una conclusión, es que la Fiscalía se alinea a la actividad criminal genérica, habla de origen ilícito, porque el tipo penal solamente dice eso, y esto es cierto. Si ustedes van al artículo 1, 2 y 3, van a encontrar este término, origen ilícito, y actividad criminal. Y se puede dar para el heterolavado, que es la persona que es distinta a la que está siendo procesada por lavado, ¿no? O sea, el heterolavado es que ha sido procesado, condenado por el delito previo, pero es otra persona que está siendo procesada por lavado. Es heterolavado. Y el autolavado es la persona que ha sido condenada, procesada por el delito previo, pero que a la vez es la misma que está siendo procesada por lavado. Y me parece que en el autolavado, me parece que es mucho más fácil la construcción de un caso de lavado de activos con un delito previo. Y en este caso del delito específico, que más lo utilizan los abogados, ¿no? Y que dicen que debe trabajarse un tipo penal, pero ya prácticamente la Corte Suprema se ha decantado por esta de la actividad criminal. Así que, señores, si ustedes tienen un caso de lavado de activos, les recomiendo que no traten de hacer más allá de lo que la jurisprudencia ya ha dicho, ¿no? Ese tema ya ha sido resuelto. O sea, si alguien quiere ponerse a discutir algo que es una discusión bizantina, finalmente, porque lo podemos discutir acá en el ambiente académico, pero finalmente en sus casos, los jueces vamos a tener que ver la sentencia plenaria. Y con esto quiero terminar. Claro, mucho se dice, oye, si el caso de lavado de, si un caso del delito previo está formalizado, ¿verdad? Está formalizado, y el caso de lavado de activos corre más rápido, ¿no? Puede ser que corra más rápido, porque se hacen en Lima, acá normalmente, y los casos de lavado de delito previo se están llevando en otros distritos judiciales, ¿verdad? Entonces, claro, ¿qué pasa si ya estás en alegato final, estás en la enjuiciamiento, en lavado de activos, sin embargo, de repente en el delito previo nos damos cuenta que ha sido sobreseído? Caramba, ha sido sobreseído. O sea, había formalización hace 2 años y de pronto se hizo el control y el fiscal presentó su sobreseimiento y el juez, vista la situación, avaló ese sobreseimiento en la etapa intermedia, ¿no? Y bueno, la Procuraduría apeló y bueno, las facultades de la sala ahí son más restringidas en la etapa intermedia, ¿no? Ahí puedes anular, ¿no? No lo puede, la sala no lo puede mandar al fiscal para que acuse, sería ahí romper contra el sistema acusatorio, ¿no? Pero finalmente confirma, y está bien, claro, pero más allá de las razones, lo que interesa son los, digamos, a ver los motivos con los cuales fue sobreseído. Una cosa es sobreseír por pruebas, por falta de pruebas, y otra cosa es sobreseír por criterios de tipicidad. Y esto tiene mucha importancia en el lavado de activos, porque si se sobresee por cuestiones de tipicidad, no hay actividad criminal previa. O sea, el delito puede ser no justiciable penalmente, capaz que puede ser un tema civil, un tema administrativo, ¿no? Entonces ya no hay actividad criminal, porque finalmente ahí lo que se conserva es lo criminal, ¿no? Y porque no hay tipicidad, y la tipicidad es lo que da la razón de ser de lo criminal, ¿no? Claro, y otra cosa es archivar por falta de pruebas, que siendo criminal no se llegó a acreditarlo. Eso es otra cosa. ¿Me dejo entender? Exacto. Una cosa es archivar de conformidad con el artículo 344 en el punto 2 en la letra A, B, en la A y B, hasta la C me parece. Esas son cuestiones de tipicidad.
o vamos a decirlo así, cuestiones que tienen que ver con la teoría del delito. O sea, si tú me cierras por un tema de que hay causa de justificación, que hay atipicidad, error de tipo, que hay consentimiento de la víctima, estado de necesidad justificante, culpante, todo lo que está en el artículo 344.2 A, B y C. Pero en la D es el criterio de procesal, que es cuando dice algo así como cuando no, digamos, no caben, o sea, no hay más actos de investigación que realizar y de las que se tiene ya no son suficientes para ir a un enjuiciamiento. O sea, los actos de investigación que se tienen no son suficientes para entablar un enjuiciamiento. Entonces, eso es un tema procesal, un tema de actos de investigación que no se tiene, que sigue siendo criminal, pero que no se tiene las pruebas. O sea, no van al fondo del asunto como si lo va a un tema de tipicidad y que en cuestión de procesal va a cuestión superficial. En cuestión procesal, cuestión de prueba, superficial. En cuestión de tipicidad, va a cuestión de fondo, agarrar todo lo criminal. ¿Se dejo entender? Entonces, con esto quiero decir de que si se archiva por falta de pruebas, puede ser condenado por lavado de activos, tranquilamente. Creo que no hay ningún problema. Pero si se archiva o se sobresee por falta de tipicidad, creo que sí. Y si se condena, bueno, puede correr, ¿no? Podemos, los jueces de lavado pueden correr, caramba, y de pronto se dan cuenta de que han archivado la defensa. ¿Qué podría hacer? Bueno, una revisión, me parece, ¿no? Me parece que podría haber un recurso de revisión, ¿no? Pero tenemos que ir a la Corte Suprema y trabajar todo el tema, o podemos hacer un habeas corpus para ver todo, reconstruir todo el caso, ¿no? Porque me parece que ahí sí habría vulneraciones a derechos fundamentales. Bueno, yo dejo aquí mi intervención, voy a contestar algunas preguntas eh, que me quieran hacer. No sé, pueden levantar la mano y yo con gusto les puedo contestar algunas de ellas, ¿verdad? Pueden hacerme voy a aceptar unas 3, 4 preguntas del público, ¿verdad? Para hacer un poquito más dinámico. Estoy llano para contestar. Gracias. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, muchas gracias por escucharme. Espero no haberlos aburrido y nos vemos creo el día miércoles porque tenemos una jornada, ¿sí? A ver, pueden hacérmela directamente, no hay problema. Doctor, buenas noches. Una pregunta, Sí, una consulta, doctor. Buenas noches. Usted dijo el delito de lavado de activos se da cuando ese dinero ilícito ingresa al sistema financiero, ¿cierto? ¿Qué pasa si el término sistema financiero se refiere básicamente a una entidad financiera, o qué pasa si esa persona no hace ese movimiento en un sistema financiero? ¿Puede explicar eso, por favor? Ese término no lo comprendo también. ya, lo que pasa, ya, está bien, claro, claro, muchas gracias por la pregunta. Lo que pasa es que el sistema financiero, según la casuística policíaca, es lo que normalmente utilizan, digamos, los lavadores de activos, porque si ese dinero que ha sido producto de una coima, producto de digamos, de un peculado, de una colusión, de un alcalde o gobierno regional,
que tiene sumas de dinero y que se han encontrado, ¿verdad? Se han encontrado en muchos casos, ¿no? En la cama, en el ropero, ¿verdad? Que, en el zapato, pero sumas importantes de dinero. Y claro, entonces, normalmente se utiliza el sistema financiero, pero la pregunta es, si a un funcionario público o digamos, que maneja dinero, y se le encuentra en su casa, ¿no? Puede ser que se le encuentre en su casa, ¿estaríamos un tema de lavado de activos? Bueno, primero lo que tendríamos que hacer es que si, creo que tendríamos que tomar una decisión, y gracias por la pregunta, porque si nosotros, digamos, nos centramos en que para que exista la posesión del artículo 2, o sea, los actos de posesión o de ocultamiento del artículo 2, tienen que pasar previamente por el artículo 1. ¿Me dejo entender? Es decir, que para que exista el artículo 2 del 11.006, los actos de tenencia y ocultamiento, que dice tener, poder, guardar, dice, ¿no? Administrar, ¿verdad? Todos esos verbos rectores que están en el artículo 2, que los tiene el presidente regional, el alcalde, que hemos visto todo por la televisión, pero tiene que estar en el zapato. En el zapato lo tiene. Bueno, eso es lavado de activos. Bueno, para saber eso tenemos que saber si es que previamente tendría que haber pasado por el sistema financiero, que son los actos de colocación o transferencia. Entonces yo considero que siguiendo la línea de lo que ya había publicado, bueno, lo que ya había dicho respecto al concepto de lavado de activos, y voy a retroceder, a ver, aquí, ¿se acuerdan lo que les dije? Que para que haya lavado de activos primero tiene que haber colocación, y de ahí la intercalación, pero es que no lo digo yo, lo dice el acuerdo plenario. O sea, 14 jueces han dicho que primero se necesita la colocación, y cuando vemos estos casos de que en el zapato se le encuentra dinero, pero no lo ha colocado. O sea, no lo ha colocado en el sistema. Y bueno, sí, la única forma de colocar un dinero es en el sistema financiero. Yo no sé, no encuentro otra razón. Y el dinero, si está en el zapato, es porque lo está ocultando y está en posesión. Y claro, aquí esto todavía me parece que sería muy, muy interesante que la Corte Penal se pronuncie si para previamente condenar por posesión, tendrías que antes condenarlo por colocación. Esa es la pregunta. Entonces, yo considero que siguiendo la línea del Acuerdo Plenario 7/2011, debería haber colocación. Porque si no, ¿sabe qué? Eso sería ¿cómo se llama? Sería un acto anexo, sería un delito, digamos, de ejecución, de consumación, y el otro sería como una especie de remanente de un delito previo, ¿verdad? O sea, esas son las ganancias del peculado, ¿verdad? Son los efectos del peculado, son los efectos del cohecho. O sea, no es lavado, son los efectos del cohecho. Que finalmente te van a condenar por cohecho, ¿no? No te van a condenar porque estás con el dinero ahí. Yo tengo dinero, por ejemplo, acá, ya que porque tengo dinero acá metido, ya, eso es lavado, no, porque no pasó por una colocación previamente. O sea, finalmente los actos son actos impunes, finalmente de lavado, pero no quiere decir que sean impunes para el delito previo, que eso obviamente se va a investigar y se va a condenar. Bien, no habiendo más preguntas, entonces vamos a dejar aquí la clase y nos vemos el día miércoles, ¿verdad? Que habíamos estado pactado para hablar sobre delitos de corrupción del funcionario. Vamos a hablar de corrupción y los temas que han quedado pendientes me lo pueden hacer ahí. O sea, vamos a tratar de relacionar lavado ahora y vamos a ir
luego por delitos de corrupción. Pero ya vamos a armar algo interesante y vamos a, obviamente, entrar un poco más temprano. Muchas gracias por su atención y buenas noches con todos. Gracias.